El diario de nadie, volumen 2, capítulo 7, La rana, parte 3. La noche, aquella nebulosa obscuridad que podía apreciarse por todas partes, estaba inundando el cielo, y veía como varias mariposas de las que antes habían cubierto la colina estaban volando hacia las abrasadoras llamas que salían del edificio. Era como un faro para ellas, volando hacia su muerte, siendo testigos del calor sin precedentes que se comenzaba a posar sobre sus diminutos cuerpos hasta calcinarlas enteras. Malditas, dije, mientras una sonrisa se posaba sobre mi rostro, pero al ir bajando lentamente mi rostro hacia el origen de donde estaban volando esas mariposas, pude contemplar el horror de aquella enorme colina. La sonrisa fue borrándose poco a poco de mi rostro, y cadáveres hasta donde alcanzaban la vista comenzaban a ser mostrados a la intemperie, amontonándose como si no fuesen seres humanos. Antes me había preguntado cómo habían llegado esos cadáveres a este lugar. Ahora lo entendía. Ahora mi mente había conectado los cabos sueltos de aquel maldito sujeto y había llegado a esta macabra conclusión. Él había asesinado a todas estas personas. Él, y solo él, había acabado durante meses con la vida de estos pobres sujetos dentro de esta maldita institución. Arde, decía. Mientras recuperaba el aliento trataba de respirar más levemente. Me empecé a alejar de la puerta y comencé a caminar hasta donde aquel montón de cadáveres que se esparcían por la colina, en un espectáculo lo suficientemente grotesco como para pertenecer a esos tops que hacían las personas en internet. Seguramente, si vieran esto, vomitarían de solo pensar lo inenarrable que era todo eso, sobre algo tan esquizofrénico, sobre algo tan macabro. Entonces a lo lejos comencé a escuchar un sonido estridente mientras me alejaba de la puerta de la entrada del hospital psiquiátrico. A lo lejos escuchaba un sonido que empezaba a romper la madera carbonizada de algo que estaba tapando una entrada, y del fuego que se había abalanzado sobre la entrada de aquella puerta empezaba a salir aquella cosa. Solo unos minutos más y esa cosa hubiese caído sobre mí. Comienza a salir de aquel portal aquella maldita rana que no había podido ser afectada por el fuego. El odio y el miedo recorrió mis sentidos mientras veía cómo comenzaba a saltar hacia la libertad. Debía matarla. Esa cosa debía morir. Debía vengarme. ¿Pero cómo? ¿Cómo?, me preguntaba, mientras intentaba buscar algo en la mochila pequeña, algo que pudiese ayudarme, y fue entonces cuando lo vi. Un bote extraño que tenía una mecha que salía de su tapa, y dentro del bote había clavos y toda clase de objetos de metal. Al parecer lo que tenía dentro era pólvora, clavos, pedazos de metales, todo amontonado en aquel pequeño frasco de vidrio. Parecía una granada hecha a mano. Quien fuese que me había salvado no me había dejado morir en este lugar a mi suerte. Al menos el desgraciado me había dejado una forma para poder defenderme, y me había dejado la posibilidad de poder vengarme de esa cosa. Una pequeña pistola, un par de balas y una botella de agua eran lo que acompañaba a aquella granada de mano. Tomé en mis manos aquella granada artesanal y me acerqué hasta donde estaba la rana. Aquella estaba distraída, quizás de alguna manera viendo todo el desastre que había ocasionado. Al escuchar cómo uno de los huesos de los cadáveres del suelo comenzaba a crujir, mientras le pasaba por encima, ella se dio la vuelta. Fue entonces que cuando me vio, un repentino salto salió de la nada y esa cosa pasó sobre mí.
queriéndome cerrar mi escape de una manera inútil. Sus ojos se ponían en blanco cada vez que esa mierda saltaba, y entonces, cuando estuvo a casi 4 metros de mí, pude ver cómo comenzaba a llenar su boca de aquel líquido. Cuando vi que su bolsa roja estaba completamente a punto de reventar, saqué el encendedor que había encontrado en el despacho de Jesús, que afortunadamente aún tenía en el bolsillo, y encendí la mecha de aquella granada. Justo cuando aquella cosa comenzó a lanzar el líquido rojo, pude ver que su lengua estaba cortada. Quien fuese la persona que me había salvado, le había cortado la lengua de un tajo a esa maldita bestia. Le debía la vida. Le debía más que eso, le debía la venganza a la humillación que esa cosa había efectuado contra mí, cómo me había arrastrado contra el suelo. La venganza es algo que no me gusta practicar, o al menos eso es lo que me decía a mí mismo para poder evitar lo obvio. Me había convertido en una persona vengativa, pensaba mientras arrojaba aquella granada artesanal a la boca del animal. Fue entonces que la mecha hizo contacto con el líquido rojo y se prendió en fuego como una pequeña explosión, e inmediatamente una explosión mayor la precedió. Mandando a volar pedazos de acero y clavo hacia donde yo estaba. Me cubrí la cara y un clavo atravesó completamente mi mano izquierda. Sobre mi hombro había caído un pedazo de metal y en mi estómago un clavo. Al levantar la vista, aquel animal estaba gritando mientras sus entrañas estaban prendidas en fuego. Saltaba de un lado hacia otro tratando de apagarlas. La sangre que le salía a chorros de la mandíbula y su grito de agonía eran sumamente hermosos. Era casi música para mis oídos. No importaba el dolor, no importaba que estuviese sangrando por las esquirlas de la granada, o que toda aquella enorme elaboración de concreto estuviera envuelta en llamas que seguramente este maldito animal había propagado. El ver cómo se retorcía de dolor y caía al suelo, luego de un grito de agonía final, ver cómo su boca aún en llamas ardía al compás de un fuego de trasfondo que se comía a la institución. Era algo hermoso, dije, mientras me concentraba en aquella bestia. Hermoso, murmuré de nuevo, mientras levantaba mi arma y comenzaba a vaciar el cargador dentro del enorme hocico de aquella mierda que estaba en el suelo. Al levantar el rostro y ver hacia los lados, pude ver pequeñas sombras moviéndose a la distancia. Era como si estuviesen escapando de aquella maldita bola de fuego. Son personas. Son los prisioneros, o al menos los que quedaban con vida. Probablemente había muchos dentro de este complejo, muchos más de los que yo había visto. ¿Cuánto tiempo habré pasado en este maldito lugar? Mi mente se siente tan distante, tan alejada de todo lo que veo pasar frente a mí, que inclusive las personas pasan frente a mí y no les dirijo la palabra. Imagino que son personas que han dejado de ser ellos mismos. Solo son miradas que se cruzan en este horrible escenario, retazos de pinturas gastadas que no son más de lo que solían ser. Todos ellos escapan de todo lo que sucedió en este lugar, y creo que yo debería hacer lo mismo. Pero antes tenía que tratar mis heridas. Veo hacia abajo y observo que en mi estómago ya no había ningún clavo, y en mi mano tampoco. De igual manera en mi hombro. Las heridas habían desaparecido completamente, y el hecho de que todo mi ser se sentía de una manera tan distinta no era coincidencia. Algo me había pasado dentro de este maldito lugar. Probablemente ya me había acostumbrado a ser herido. Gracias a las torturas de Jesús, había adquirido algo que quizás habían estado buscando muchas personas. No tenía ninguna clase de herida. Tenía que aceptar el hecho de que ahora quizás ya no podría ser herido por una persona. Bastante práctico, pensaba, mientras comenzaba a caminar hacia aquella puerta de hierro a la que había adquirido entrada luego de que había visto cómo se había suicidado aquel sacerdote. Hacía tanto tiempo atrás que ahora solo parecía un fugaz viento que se aleja. Todo había acabado en este maldito lugar.
y si no quería ser devorado por cualquier mutante que sintiera el olor a carne quemada, tenía que salir de ese maldito sitio y dirigirme hacia algún otro lugar, una tienda o algo donde pudiese refugiarme durante la noche, para poder escribir todo esto y poder esconderme en otro lugar. Si te gustó el video, dale pulgar arriba, déjame tu opinión en la caja de comentarios, que es lo que a mí me va a ayudar a crecer. Por favor, las opiniones referente a lo que es a la narración, yo voy a ir implementando mejoras cada uno de los capítulos que vaya subiendo en esta clase de narrativa para que ustedes se sientan cómodos con ella y vayamos saliendo un poco del sentido robótico que mantiene lo que es el Loquendo. Nuevamente, para aquellas personas que dicen que regrese a Loquendo, no va a pasar. La narración me quita mucho tiempo de encima editando cada una de las palabras para que se escuche como debe ser y que no salgan XD cada vez que yo trato de simular algo. Ahora, con lo que es el diario de nadie, este capítulo es uno de mis favoritos por el hecho de que cuando lo estaba escribiendo y llegué a la parte de las mariposas, todo cayó en su lugar. Ahora vamos a seguir adelante con la historia, espero que sigan de la mano conmigo para poder desentrañar toda la historia de este gran libro que a mí me ha costado un ojo de la cara estar escribiendo y que ustedes plenamente puedan disfrutarlo de mejor manera. Gracias a todos y que tengan un buen día.